Sé bienvenido a un episodio más de terror. Agradecería bastante que compartas estos videos para que sí, junto con tu ayuda, hagamos cada día crecer más esta comunidad. Gracias por ver. Tengo 16 años y vivía sola hasta hace un par de semanas que se mudó una familia a mi casa. Me parecieron simpáticos. Más que todos, la niña menor de 9 años, Marta, que habla conmigo, porque los demás me ignoran, y eso me molesta, porque siempre que voy a donde ellos estaban, salen de ahí y me dejan completamente sola. Yo sé que es muy incómodo vivir con una persona que no es de la familia, pero yo no los molesto. Vivo muy aparte de ellos, aunque en la misma casa. Solo compartimos el baño y el lavadero, pero no lo uso. Una noche me quedé hasta tarde hablando con Marta, y ella me contaba que yo era su única amiga, que sus padres tampoco le prestaban atención, y era como si ella no existiera. Pero su madre lloraba en las noches, y su hermano mayor le hacía sufrir mucho. Se iba de fiesta y no llegaba a dormir, y ella se la pasaba despierta toda la noche esperando a su hijo rebelde, mientras su esposo dormía placenteramente. Marta se acercaba a ella para darle consuelo, y su madre solo repetía que le daba miedo perder a su otro hijo. Marta no entendía por qué decía eso. ¿Acaso había perdido un hijo mi mamá?, se preguntaba. En la mañana, yo salía de mi cuarto y me encontraba con la señora en el pasillo, pero no respondía a mi saludo. Solo Marta me sonreía y me decía que no le pusiera cuidado, que ella era así con ella también. Yo sentí tristeza por Marta, pues mis padres me dejaron sola en esa casa. No entendí la razón, pero así fue. Una noche, la madre de Marta se sentó al lado de su esposo y de su hijo mayor, y les contó que estaba embarazada, y que estaba muy feliz, porque estaba seguro que iba a ser una niña, y le pondría a Marta como su hija muerta. No sé por qué, pero sentí terror al escuchar eso. Dios, no puede ser que Marta esté muerta, si yo hablo con ella a diario. ¿O es que acaso estaré hablando con un fantasma?, pensaba yo sin darme cuenta que Marta estaba detrás de mí escuchando lo que decía su mamá. Ella rompió en llanto y se tiró a los brazos de su madre pidiendo explicación a lo que había escuchado. Prosiguió derecho, traspasando el cuerpo de su madre. En ese momento se llenó de ira y empezó a tirar todo al suelo. Tiraba las ventanas. Yo estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Todos ellos estaban aterrados y solo repetían suplicándole a Marta que los dejara en paz, que aceptara que ya no estaba entre los vivos. Sus padres llamó a un sacerdote para que los ayudara y de inmediato acudió a su llamado. Cuando el sacerdote llegó, preguntó que desde cuándo había sentido esa presencia, y ellos respondieron que solo esa vez, y que sabían que era su hija ya fallecida. Había muerto en un accidente cuando iba de paseo a la playa, y ellos suponían que estaba celosa por la noticia de su embarazo. El sacerdote guardó silencio y se notaba preocupado y comenzó a hablar contándoles que allí mismo vivió una familia a quienes le sucedió algo muy parecido con su hija, con una joven de 16 años, que al parecer no entendía que estaba muerta y se manifestaba a diario abriendo la regadera del baño. Cerraba las puertas y se enojaba cuando no le prestaban atención, hasta que sus padres, cansados de esas manifestaciones, decidieron irse de esa casa. Yo escuchaba esas palabras y no entendía de quién hablaba ese hombre, pues toda mi vida había vivido en esa casa con mis padres, hasta que ellos me dejaron. Recuerdo tanto que antes de irse se embarazaron y lloraron. Me decían que tenían que irse porque no aguantaban mi presencia. Quise irme con ellos, pero jamás encontré la salida. El sacerdote comenzó a rezar y a rociar agua bendita en cada rincón, exigiendo que se fuera todo espíritu que no perteneciera a este mundo. De repente vi una luz que iluminaba la casa y se llevó a Marta, y no la volví a ver. En cambio, a mí se me acercaron unas sombras negras, muy aterradoras, agarrándome de pies y manos, arrastrándome a un lugar frío y oscuro, maloliente,
Mientras yo gritaba ¿por qué?, una voz me dijo: porque tú tampoco estás entre los vivos. Pregunté por qué me llevarían ahí, y volvió a responder esa voz diciéndome: porque tú te suicidaste. En ese mismo instante recordé todo. Ahora estoy en un lugar de tormento en donde quisiera escapar, pero no puedo. Así que por favor, tú que me estás escuchando, te suplico, te imploro que me ayudes. Teníamos a una joven paciente con varios problemas. Le llevamos James. En su primera noche en nuestra estancia, encontramos a James en un charco de sangre. Se había estado levantando su propia piel con las uñas. Todas las noches antes de dormir, James tocaba las paredes y dibujaba en sus dedos un crucifijo. Una de las noches, cuando un trabajador la escuchó gritar, fue a ver qué ocurría. Al llegar, James estaba de pie en mitad de la habitación. Le preguntaron qué ocurría y ella respondió: ¿qué te hace pensar que estás hablando con James? Hace más de una semana que la veo todos los días, en la zona rural, donde vivo. Las casas están muy lejos una de la otra, pero nosotros y nuestra vecina somos la excepción. Su casa está al lado de la mía, y desde mi cuarto puedo ver perfectamente la ventana de su habitación. Hace una semana me di cuenta de que ella estaba ahí, mirándome fijamente, desde su ventana. La ausencia de luz no me permitía verla con claridad, pero puedo verla ahí, moviéndose sutilmente detrás, para adelante. Y cuando sale un poquito de la penumbra, puedo ver cómo sonríe de forma siniestra. Lo que más me da miedo y me causa enojo: mis padres llevan ya 2 semanas de viaje y yo ya no aguanto más verla ahí, mirándome todo el tiempo. Así que hoy decidí ir a hablar con ella y decirle que deje de hacer eso, porque me resulta incómodo. Al llegar a su casa, la puerta estaba abierta, y al tocar y no recibir respuesta, decidí entrar. Recorrí molesta todas las habitaciones, excepto una, la habitación donde yo la veía. Tomé valor y entré gritando y reclamando. Al entrar pude ver en el techo el ventilador encendido y a ella mirando por la ventana. La oscuridad hizo que tardara unos segundos en verla claramente. Ella estaba muerta, colgando del techo. Si es que el video te ha gustado, no olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.